los abogados cumplen una función social dentro de la sociedad que les permite a los ciudadanos acceder a la administración de justicia e indica que nuestra labor principalmente y de manera general se desarrolla en dos escenarios diferentes. El primero, por fuera de los procesos judiciales, a través de la consulta y asesoría en favor de quien se lo solicite, y un segundo plano dentro del proceso o juicio, es decir, mediante la representación judicial en favor de aquellos que son requeridos o acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias. Sin embargo, también hace una precisión que todos conocemos, y es que el ejercicio de la profesión de abogado va más allá del litigio, pues abarca, por ejemplo, el cumplimiento de funciones judiciales. Habla la Corte de todos los cargos, de jueces, de magistrados, también como asesores jurídicos, como la cátedra universitaria, en disciplinas jurídicas, en el desempeño de cargos como notarios, árbitros, conciliadores, etc. Y al ser una profesión que abarca tanto, pero además, dice la Corte, una profesión con un alto riesgo social, establece que es válido, de acuerdo con los principios constitucionales, exigir este tipo de títulos de idoneidad, de control, de vigilancia por parte de las autoridades competentes. La prueba no va a calificar a la universidad. La prueba va a calificar, y Anita lo decía repetidamente y Hernando también, va a ser para los graduados de las universidades que están aquí presentes y de las universidades que virtualmente nos acompañan. Pero lo que estamos insistiendo es en el abogado graduado, que va a ser el que asume la responsabilidad personal de representar intereses de terceros. La Corte entonces le adjudica unos objetivos a este examen de idoneidad, que son los siguientes. Uno, verificar la idoneidad de los graduados en Derecho que hayan iniciado sus estudios con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Dos, asegurar un estándar de calidad mínimo que permita diferenciar las competencias entre los egresados que culminan sus estudios y salen al mercado laboral. Tres, permitir al Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determinar las capacidades, preparación, rigor académico y aptitudes de los profesionales en Derecho que aspiran a representar los intereses de terceros. En esa sentencia, la Corte hace un exhorto a que se siga buscando la idoneidad técnica y ética de quienes ejercen la profesión jurídica, de manera que se recupere el valor ético del profesional, se recupere el sentido público y se fomente el compromiso de los juristas con la justicia y con el Estado de Derecho. Como consecuencia de esa reflexión de la Corte, encontramos que el examen de Estado deberá permitir evaluar y verificar las aptitudes académicas del futuro profesional del derecho. En ese orden de ideas, se exige pues, una formación académica que deben reunir los estudiantes y que esa la garantizan las universidades, porque graduarán a quienes cumplan con esos requisitos. Pero para la Corte, el examen de Estado es un medio adicional que asegurará unos conocimientos transversales a la formación de los abogados, de los profesionales del derecho, y con base en esos permitirá habilitar el ejercicio profesional en unos casos especialmente y específicamente mencionados por la ley y circunscritos y aclarados por la Corte Constitucional. Que también hablábamos de cuál era el tema, de qué se trataba. El examen era sobre un conocimiento especializado y se acuñó la expresión conocimiento básico, que hace parte justamente de ese marco de referencia. Y acuñamos también la expresión, y está en ese marco de referencia, que se trataba, yo le di la expresión no de hechos esotéricos, sino de hechos de usual ocurrencia. Pero de nada vale un conocimiento teórico
si no es posible plasmarlo, ese conocimiento, y por eso siempre hablamos de un ser, de un saber y de un saber hacer. De tal manera que cuando determinamos 3 competencias, lo que las mesas regionales siempre afrontaban como reto es qué se le pide como mínimo, como básico a un abogado. Y se llegó a una conclusión, llegaron a una conclusión después de la decantación. No hay un derecho incomunicado. Un derecho requiere intersubjetividad y la intersubjetividad es dialogal. Entonces, de ahí surgía, como si estuviéramos en una fórmula matemática, la conclusión, la competencia comunicativa. Y entonces llega la otra competencia, la diagnóstica. Abrimos las puertas de nuestras oficinas para escuchar y para darle forma jurídica a aquello que escuchamos y poderlo tramitar. Hernando tiene un tema y es: las comunicaciones son ascendentes con las autoridades, son expansivas con los colegas y son profundas con los clientes. Pero es que el abogado no puede esconderse en la jerga para generar distancias. Debe ser una comunicación próxima, amable, gentil, para poder determinar la idoneidad comunicativa o la idoneidad en la defensa del ordenamiento jurídico o la diagnóstica. Pues eso pasa por un proceso, por unas diferentes estancias que, ahora lo vamos a mirar, se multiplican geométricamente y va en una relación de 1:3, ¿sí? Cada afirmación va a generar 3 evidencias a su turno. Cada una de ellas va a generar al mínimo 3 tareas. ¿De qué? Porque la preocupación, son ustedes los actores fundamentales de hoy. ¿De qué se trata? De que las 3 competencias, que no son competencias para el abogado que sabe derecho penal o el abogado que busca su inclinación penal, son 3 competencias para cualquier abogado que está recién graduado y que es su básico. Pero esas 3 competencias van a tener en la prueba un 33.3%. Las 3 van a estar presentes. Pero las 3 uno no le puede decir, pero es que mire que a mí nunca me dieron la materia competencia comunicativa. Entonces, ¿dónde está la comunicación? En el caso de usual ocurrencia de derecho civil, en el caso de usual ocurrencia en derecho laboral, en derecho de familia. Y quisiera destacar algunos elementos que son lo fundamental. Estos van a hacer caso. De cada contexto se van a derivar 3 preguntas, siempre referidas a las competencias, buscando evaluar hacer. Es que quienes hagan el examen tendrán a disposición lo que nosotros hemos llamado un kiosco normativo. Tendrán disponible la normatividad para ser consultada. Aquí no hay preguntas de memoria. Eso quiere decir que Código General de Proceso estará disponible, Código Penal estará disponible, Constitución disponible, Código Civil también, Código de Comercio. Doctor, perdón, interrumpo. Precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta. La prueba es electrónica. Van a tener esta herramienta de consulta. ¿Se va a dar algún tipo de proceso de apropiación y de uso de manera previa a la presentación de la prueba por parte de los evaluados? Sí, definitivamente.
Yo creo que lo que sería una prevención para cualquiera de nosotros, que les decía, tenemos la doble camiseta de ser abogados prácticos y académicos, es que lo que no tiene sentido es que la prueba sorprenda a los evaluados. Preguntas con un contexto, después del cual va a venir un enunciado del ítem y después del enunciado 4 opciones de respuesta. ¿Qué peculiaridades técnicas quisiéramos presentarles ahorita para tener en cuenta? 1. El contexto va a ser siempre un caso. Siempre. No va a haber preguntas porque no es lo que pretendemos evaluar, del sentido, una diferencia entre obligaciones conjuntas y solidarias es la multiplicidad de bien. No, ese tipo de preguntas quedan absolutamente descartadas. Los contextos van a ser siempre casuísticos. ¿Por qué? Porque el caso es lo que nos va a permitir identificar si el evaluado está en capacidad de discernir hechos jurídicamente relevantes para hacer un diagnóstico. Va a descubrir intereses legítimos o no legítimos de un cliente, que es el que le está haciendo la pregunta o es el que está implicado como protagonista del caso. Con el juez, con el cliente, con las contrapartes o con autoridades. ¿Qué va a exigir ese caso? No va a exigir solo un diagnóstico, siempre va a exigir tomar una postura o realizar una conducta. Como eje el elemento ético, ¿cómo interroga uno sobre la ética sin caer en un sesgo subjetivo ético? ¿De qué ética estamos hablando? Y entonces surge la tercera competencia, que es la competencia que tiene que ver con el elemento deontológico, pero con el ordenamiento jurídico. Siempre a cada señor, cada honor. Y estábamos en Medellín, en ese nadar en un caldo espeso que no permitía que se le diera forma. Y alguien que acababa de llegar de hacer su doctorado en Francia, en filosofía, y que era profesor de ético en la Universidad Bolivariana, se acerca y me dice: ¿usted trabaja al profesor Riquet? Y le dije: sí, además lo admiro muchísimo, ¿sí? Y me dijo: ¿por qué no lo intenta desde esa perspectiva? Y entonces cambiamos la Constitución, la forma dogmática de ver la Constitución, para convertirla en un acuerdo ético. La Constitución fundamentalmente es un acuerdo ético. Y cuando uno habla desde la Constitución, bajo esa perspectiva creativa, Riquet a la hora de la verdad trabajaba sobre los modelos habermasianos, entonces sobre la Escuela de Frankfurt, entonces comienza a desarrollar todo lo que puede hacerse, y entonces surge